Sean todos bienvenidos, hermanos. Si ustedes nos visitan por primera vez, por segunda vez, hermanos, siéntanse bienvenidos. Son bienvenidos de verdad. Estamos para servirles y ante todo para compartir la palabra de Dios. El día de hoy quisiera ir a la Escritura, hermanos, directamente. Evangelio según San Juan. Si me acompañan, hermanos, Evangelio según San Juan, capítulo 19, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 19, y vamos a leer el verso 30, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el verso 30, por favor. Si no tienen Biblia, va a aparecer en la pantalla. Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el verso 30, por favor. Vamos a darle lectura, hermanos. Está hablando el apóstol Juan, describiendo quizás uno de los momentos más tristes y tal vez de los más textos que nos llenan más de gozo. Dice la Escritura, verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una vez más, quiero que le demos lectura. Este texto nos habla de los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Dice la Escritura, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, las últimas o de las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo fue, consumado es. En otras palabras, Jesús decía, todo está liquidado, la deuda está cancelada. Consumado es el pago correcto, el pago justo por tu alma y la mía. Y la pregunta que viene hoy para que hoy iniciemos este sermón es, ¿alguna vez has soportado, hermano, hermana, algún dolor por algo? ¿Un agravio por algo? ¿Alguna vez has soportado injurias? ¿O has tenido pesares? ¿O alguna vez has tenido un daño, ya sea un dolor físico, o una enfermedad, o un castigo? ¿Lo has tenido para obtener algo? ¿Alguna vez has tenido que soportar tal vez clima para obtener algo? ¿Te has esforzado? ¿Has tenido algún conflicto o alguna presión o algún dolor tal vez por obtener algo? Muchas veces pasa cuando nosotros anhelamos un trabajo. Hay ocasiones en que llegamos a ver en algunos lugares donde hay buenas plazas, filas, hermanos. Y entonces si te tocó el primero, tal vez pasas pronto, pero si no, tienes que esperar. Y no importa si llueva, si haya sol, no importa si haya frío, tienes que esperar, tienes que soportar. Cuando iba a entrar a la preparatoria en aquellos tiempos, para ir a tomar una ficha, había que, las fichas las daban a las 7 de la mañana, pero todos sabíamos que si llegabas a las 6 ya había una filísima. Y entonces lo que hacían, me aconsejaron, tienes que irte a la 1 o a la medianoche. Y aun cuando llegaba a esa hora ya habían 20 ahí. No importaba si llovía, llevabas tal vez un banco o nada más ropa caliente, porque había que esperar el clima, esperar el tiempo, esperar para obtener una ficha. Y tal vez nosotros sabemos a qué me refiero.
¿Alguna vez tú has soportado algo? Esto se llama padecer. ¿Has padecido por obtener algo? Hay quien se ha abstenido incluso de comer por obtener un servicio, un beneficio. ¿Alguna vez te ha pasado que tú has tenido ese pesar? Se llama padecer. Y Jesús, terminando de padecer, dijo estas palabras: consumado es. Diciendo en otras palabras, toda la deuda está cancelada, el sacrificio, el padecimiento fue el correcto. Ahorita que cantábamos el canto, al final decía: yo sé que mi Redentor vive, que mi Dios vive, pero un día tuvo que padecer para que yo viviera. Un día tuvo que soportar injurias, dolores, golpes. Tuvo que padecer. Tuvo que padecer tal vez de los sufrimientos más duros, más difíciles, más tormentosos. Por eso la pregunta es: ¿alguna vez has soportado, has padecido para obtener algo? El día de hoy vamos a tener un estudio en el cual yo quisiera que antes de empezar oráramos a Dios y que tú puedas pedirle a Dios, ir a Dios, y que tú puedas hablar con Dios de tal manera, hermano, que tú puedas meditar cuánto has padecido por algo. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado tener una familia estable? ¿Cuánto te ha costado tener una salud? ¿Cuánto te ha costado tener una vida, tal vez la que tienes? ¿Cuánto te has esforzado? ¿Cuánto has soportado para que tengas tal vez una familia estable? En algunos tiempos las mujeres, y me refiero cuando había un machismo, recibían golpes y soportaban golpes con tal de estar en la familia. En ocasiones los niños empezaban a trabajar desde pequeños y soportaban el dolor, soportaban el trabajo, porque esa era la manera de un estilo de vida. La pregunta es: ¿tú te has esforzado? ¿Has soportado algo? ¿Te ha costado dolor por algo? Por último, por ejemplo, quizás alguna vez tú has ido a un hospital y has tenido una persona enferma. Y cuando la persona está grave, te dicen los médicos: no se puede retirar, tiene que haber alguien ahí. Y de verdad tú soportas, no importa si haya lluvia, no importa si haya frío, no importa si hayas comido, no importa lo que sea, tú estás ahí esperando. ¿Cuánto has soportado? Puedes ir hoy a decir al Señor: Señor, mira, entiendo este mensaje y de verdad que he soportado, tal vez por esto y por esto. Por eso el día de hoy vamos a pedir a Dios que nos ayude, vamos a orar a Dios, porque el mensaje de hoy es: cuánto soportamos por Cristo. Cierra los ojos, hermano, y oramos, le pedimos ayuda a Dios, le pedimos que nos ayude. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Muchas gracias por cada uno de los que nos has reunido en este lugar. Señor, tú has llamado a cada uno de los presentes, Señor. Una vez más le has recordado a cada uno de los presentes de la cita que tienes con nosotros, Señor. Por eso, Señor, yo te ruego el día de hoy que nos hables, Señor. Que, Señor, tu palabra, Señor, traspase en el corazón de cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestra conciencia, Señor. Que el día de hoy, Señor, podamos escucharte, Señor. Y no solo eso, Señor, que, Señor, el día de hoy la enseñanza, el mensaje que nos da, Señor, sacuda de verdad nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, Señor.
para poder, Señor, entender estas palabras que tú dijiste, consumado es. Señor, te doy gracias porque me permites predicar. Ayúdame, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes. Quita las distracciones, los cansancios. Por favor, Señor, danos gracia el día de hoy. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo tuyo, tú, Señor, vengas y nos visites, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú te muevas en este lugar, en cada una de las personas, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos, Señor. Dejando todo en tus manos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos a ir a la Escritura, hermanos. Libro de los Filipenses, por favor. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Libro de los Filipenses, capítulo 1, por favor. Y vamos a leer, hermanos, el verso 29, hermanos. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 29, por favor. Está hablando el apóstol Pablo, escribe una carta a la iglesia que está en Filipos. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una vez más vamos a darle lectura a este texto. Está hablando el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo dos cosas. No solo que creamos en Él, que sepamos que Él es poderoso, que sepamos que Él tiene el control de nuestras vidas, que sepamos que es fiel, que Él pagó por nosotros, que Él se dio por nosotros. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y este texto, hermano, es uno de los, tal vez de los ejemplos más claros por qué muchos de los cristianos o muchos de los que buscan a Cristo no terminan la carrera. Porque muchos nos gusta creer solamente, hermanos. Muchos nos gusta únicamente la felicidad, la paz, pero no el padecimiento, hermanos. Y hoy vamos a ver, hermanos, que Dios es soberano. Y en una ocasión un hombre dice que murió lleno de llagas. Estaba a la puerta de una persona muy rica y a Dios le plació que ese hombre muriera así. Porque el Señor nos promete que nuestra vida aquí es temporal. Los padecimientos que vamos a tener en esta vida son temporales y la recompensa, si llegamos con Él, de verdad es gloriosa. Dice que cuando estemos con Él, si alguien de aquí hubiese tenido un cáncer en fase terminal, hubiese perdido la vista, creyó en el Señor Jesucristo, dice que tu cuerpo va a ser renovado. Si a alguien de aquí no le funcionó el páncreas, el corazón, dice la Escritura que estando con Él este cuerpo va a ser renovado, transformado. No va a haber dolor, no va a haber llanto y no va a haber tristeza. Pero dice el Señor Jesús, el apóstol Pablo está escribiendo, hermanos, no desde la comodidad de un escritorio, hermanos, no desde la comodidad de su casa. Esta carta a los filipenses la escribe estando preso por causa de Cristo, estando en una celda, estando en prisión por causa de Cristo. Él empieza a escribir, le escribe a los filipenses y les dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Está hablando a una iglesia como a ti, como a mí. Aquel que se reúne a buscar de Cristo. Dice, no solo que creas en Él. Es muy hermoso, hermanos. Cuando tienes problemas, que venga Cristo, tú le hablas a Cristo y Cristo, de verdad, por su misericordia sana, por su misericordia limpia, por su misericordia quita dolores. Y dice, no solo
Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Hoy vamos a ver esta segunda parte, sino también que padezcáis por Él. Seguramente, probablemente se cree que Pablo estaba preso en Éfeso o en Roma. Pablo predicaba a Cristo. Por predicar a Cristo lo tomaron preso. Y en la carta a Timoteo, vamos a ver al final, que él sabía que iba a ser muerto. Él sabía que estando preso, seguramente internos, custodios, personas de ahí le decían, Pablo, te van a decapitar, Pablo. Pablo, mira, de aquí no vas a salir vivo, Pablo. Y Pablo escribe este mensaje desde ese lugar, envía una carta a Filipos en Macedonia, o lo que actualmente hoy es Grecia, y les dice, tienen que padecer. Una cosa podemos ver, hermanos, este mensaje que está hablando el apóstol Pablo, no lo habla desde la comodidad de que estamos nosotros hoy aquí, hermanos. No habla de la comodidad en la cual nosotros a veces nos desarrollamos, hermanos. Pablo está hablando, hermanos, en un lugar de sufrimiento y en un lugar donde padecía, hermanos. En un lugar donde estaba llevando a cabo dolor o tristeza, hermanos. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, hermanos. Ya vimos, hermanos, que hay que padecer por Cristo. Ahora, no te espantes, hermanos, si te digo que vas a padecer. No te espantes, hermanos, si llevas poco tiempo y te digo que vas a padecer, porque Dios es soberano. Dios puede mantenerte de una manera tal vez con tristeza o con dolor o con escasez, o te puede dar abundancia. Él es Dios, pero para todo te va a dar fortaleza. Dios puede tenerte, hermano, dice la Escritura que Salomón no ha habido, ¿tú conoces personas ricas en este mundo? Y tal vez se conoces a aquel Elon Musk, o no sé quién más, esos multimillonarios. Pero hubo uno que era de Dios. Salomón fue un hombre de Dios y fue el más rico. Y dice la Escritura que no va a haber hombre más rico que él. Así es de que si a Dios le place, Él no está enojado con la riqueza, está enojado, o más bien está en desacuerdo con los que aman la riqueza. Y entonces Pablo escribe que es necesario padecer. Por eso te digo, no te espantes y te digo, vas a padecer. Vamos a ver que a Dios le place a veces. Pablo dice que tiene una enfermedad y dice, le he rogado al Señor que me la quite, y Él dijo, no te la voy a quitar. Pero otros le sanó, hermanos. Otras personas que estaban en depresión, que estaban con problemas, le sanó literal. Si a Dios le place, hermanos, no hay padecimiento. Pero dice el apóstol Pablo, vamos a ver, hermanos, que tenemos que padecer. ¿A qué padecimiento? ¿O hasta dónde podemos padecer? Pues digo, no te espantes si el querer predicar hoy, que te diga, hoy dice que tienes que padecer. Tal vez tú puedes decirte, no, hermano, mejor me voy a la otra religión, porque ahí me dicen que no padezco. No, hermano. Hoy vamos a ver que tenemos que padecer. ¿Hasta qué punto? Hasta que el Señor le plazca, porque es soberano. Marcos capítulo 8, por favor. Dice el apóstol Pablo que vamos a padecer, pero ve lo que dice la Escritura. 8, verso 31. El Señor Jesús, hermanos, estaba con sus discípulos y les hablaba también de un padecimiento. Dice en el verso 31, Marcos capítulo 8, verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este lugar. Nosotros cuando iniciamos vimos que Jesús crucificado decía, consumado es.
está pagada la deuda. Había padecido, estas palabras se habían cumplido, había padecido mucho. Jesús había sido abofeteado, Jesús había sido clavado en la cruz, Jesús había sido golpeado, Jesús había sido trasquilado, dice el libro de Isaías en el capítulo 53. ¿Alguien de aquí es de vello, de barba? Se dice que Jesús era así. Se cree que Jesús le arrancaban los vellos y se los jalaban y le arrancaban los vellos. Jesús había padecido y dice una vez más este verso: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús estaba anunciando su muerte y el padecimiento que iba a recibir o que iba a llevar. Verso 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle. Dice que entonces cuando Jesús le dijo: voy a padecer, un hombre que seguramente tú puedes ver, un Pedro con mucha valentía, un Pedro que tú conoces al apóstol Pedro, un pilar de la iglesia, en ese momento dice que le dijo a Jesús: no, Jesús, ¿cómo que vas a padecer? Y le empezó a reconvenir, a decirle no. Y entonces dice ahí en el verso 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo: mira, Pedro, es necesario padecer. Casi le estaba comentando: tú piensas que las cosas o el pago para Cristo, para el Señor, el que voy a llevar, el pago por los pecados es muy sencillo. No, dice, no pongas las cosas o tus ojos en las cosas de abajo, sino en las de lo alto. Y dice en el verso 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, ¿tú puedes imaginar esta escena? Les hablaba a las personas, Pedro viene, se le acerca, y entonces estaba una plática con Pedro, y entonces llama a todos. Ya no solamente a Pedro, llama a las demás personas, llama a sus discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí Jesús estaba hablando de llevar igual un padecimiento. La cruz, hermanos, Jesús cuando murió en la cruz, hermanos, hoy sí, a veces hasta si les das el golpe a los niños tienes derechos. Ya el niño puede agarrar y creo que demandar al padre. Pero Jesús fue golpeado, fue crucificado y no había derechos humanos, no había nada. Recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Y entonces Jesús dice: si alguno me quiere seguir, tiene, en otras palabras, tiene que esforzarse y padecer. Tiene que padecer. Y entonces ahorita vamos a empezar a ver, hermanos, ¿qué es padecer? ¿Por qué es necesario padecer? ¿Y por qué, hermanos? En estos tiempos, hermanos, el que menos le gusta padecer, de verdad, hermanos, es al cristiano, hermanos. Hermanos, las iglesias cristianas, de verdad, y las personas el día de hoy que se acercan a Cristo, es de las que menos les gusta padecer. Te comparto, hermano, vengo del lugar, se llama Santa Cruz. Ahí la religión tradicional. Y cuando ellos practican su religión, hermanos, ellos salen a recorrer todo el pueblo, hermanos, y no les importa el calor, no les importa la lluvia, no les importa. Ellos lo hacen y lo hacen con gusto. Pero el cristiano de hoy no quiere, hermanos, ni siquiera moverse. El cristiano de hoy no quiere hacer eso, no le gusta padecer, quiere un evangelio en el cual no estemos cómodos, hermanos. Ahora, lo que te quiero compartir no es de que vas a estar, ay, hermano, entonces tengo que estar recorriendo calles. No, hermano, lo más simple. O vamos a ver qué es lo más esencial. Padecer por Cristo no significa, aquí, hermanos, no padecemos por Cristo.
Tú te vas a la Corea del Norte, no puedes tener una Biblia. Tú puedes ser muerto en ese lugar si te ven cargando una Biblia. No hay lugares de culto. Aquí no padecemos, hermanos, por Cristo. O dime, ¿acaso si tú sales con una Biblia, alguien te va a golpear? ¿Alguien va a agarrar y te va a injuriar, te va a apedrear? Aquí no padecemos, hermano. Aquí es lo más elemental. Pero el día de hoy, hermanos, las iglesias cristianas, las personas que dicen cristianas, no les gusta el sufrimiento y el padecimiento. Pero a pesar de que no es aquel que te cause mucho dolor, hermano. Por eso el día de hoy Pablo dice aquí, el Señor Jesús dice en el verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos a ver qué significa eso. Y tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo a los filipenses, estando en cárcel, les escribió que no solamente era necesario creer en él, sino padecer. Y fíjate lo que escribe Pablo a Timoteo. Le dice de la misma manera que es necesario sufrir, padecer. Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo, hermanos, capítulo 1. Pablo no solamente escribe a la iglesia en Filipos, sino uno de sus discípulos, a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, hermanos, en el verso 8, le escribe a Timoteo, hermanos, y le dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le dice a Timoteo, no te avergüences de ser cristiano, no te avergüences de predicar a Cristo, no te avergüences de que te comparten los hermanos, no te avergüences de decir en tu trabajo, soy cristiano. Eso no es padecer. Soporta las aflicciones, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acostumbrados muchos, hermanos, muchos a buscar la comodidad. Muchos, hermanos. ¿Cuánto nos hemos esforzado? ¿Cuánto nos ha costado un empleo, hermanos? Un empleo. Nos cuesta hacer solicitud, presentarnos, y nos cuesta, hermanos, estar al horario que nos dicen. Bueno, algunos hasta premio de puntualidad tienen. Cuesta, te paras temprano, vas, todo lo demás por un empleo. Y Pablo dice, necesitamos tener aflicciones por Cristo. Por eso, ¿qué tanto nos estamos esforzando para Cristo, hermanos? ¿Cuánto estamos? Y como te vuelvo a decir, hermano, no es que tú tengas que padecer, no es que tú tengas que ser apedreado, no, hermano, vamos a ver lo más básico de padecer. Lo más básico que es que nosotros nos entreguemos a Cristo. Acostumbrados a buscar la comodidad, acostumbrados a ser aceptados, hermanos. Buscamos la comodidad y que nos acepten. Porque si nos dicen cristianos o aleluyos, híjole, yo mejor no cargo mi Biblia. Porque si tú dices, estoy yendo a una reunión cristiana, mejor no les digo, porque eso es afrenta. Porque si le estás diciendo, oye, es que estoy escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios está cambiando mi vida, y tú se lo comentas a alguien, tú estás como recibiendo una afrenta. Mejor no lo decimos. Estamos acostumbrados a llevar una vida estable, hermanos. Una vida de comodidad, de estabilidad. Yo mientras esté bien, no importa Cristo. No importa que yo me dé, que tome la cruz, que le siga, dice. No aceptamos que debemos de padecer. O sí aceptamos que debemos de padecer por un empleo, por un trabajo, por una persona, pero no por Cristo, hermanos. Aceptamos que debemos de dejar de comer porque tuvimos que trabajar mucho y padecemos.
Bueno, hasta aceptamos padecer en una familia en donde hay problemas, donde hay luchas, aceptamos incluso los golpes, las majaderías, padecemos una vida de tristeza, pero no por Cristo, hermanos. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, que lo que Cristo pide, hermanos, no es que tú y yo suframos, hermanos. Él puede hacerlo, Él puede mantenernos con una enfermedad, pero una persona cristiana, hermanos, no le importa la enfermedad. En una ocasión, hermanos, hubo un concurso de dibujo, para que alguien dibujara qué significa paz. Y entonces dice que ahí estaban los concursantes. Uno dice que dibujó un matrimonio que estaba peleando muy fuerte. Y entonces después dibujó ese matrimonio abrazándose, el esposo y la esposa. Y entonces dijo, esto es paz. Otro dice que dibujó tanques de guerra, aviones de guerra y 2 países en pelea. Pero después dibujó una bandera blanca y los presidentes de esos países dándose la mano y decían, eso es paz. Pero había una ilustración, un dibujo que como que no concordaba. Dice que había un lugar muy alto y había una cascada y había una tormenta muy fuerte. Dice que se veían granizos, rayos, muchos árboles, la cascada cayendo, un torrencial aguacero. Pero dice que dibujó a un lado un nido de un ave, bajo una roca, un nido de un ave, y el ave estaba echada empollando sus huevecillos. Y el ave estaba tranquila. Y dijeron, eso es paz. Paz no es el abrazo, la reconciliación. Paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es esa paz que en medio de la tormenta, que en medio del granizo, que en medio de los truenos, tú estás tranquilo. En medio de los padecimientos, en medio del dolor, en medio de todo, tú estás confiado. Eso es paz. Pero a nosotros no nos gusta, hermanos, tener padecimiento. Quiero que vayamos lo que Jesús dijo acerca de cuando tú vas a ser cristiano, cómo vas a empezar a tener afrentas, hermanos. Y una de las cosas que dijo Jesús, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, por favor. Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 10, por favor. Y vamos a leer el verso 34, hermanos. Porque, hermanos, cuando tú vienes, si tú vienes solo o sola, o en pareja, o tú eres hijo, o eres padre, y tú empiezas a caminar con Cristo, hermano. Jesús dijo que cuando tú predicas ser cristiano, los primeros que se van a poner en contra son tus familiares. Dice el verso 34, está hablando Jesús y dice que Él iba a ser causa de división, causa de que tú tengas algún conflicto. Dice, no penséis que he venido para tener paz, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y tú dices, bueno, hermano, ¿no que la paz es esa? ¿No que la paz de Dios es cuando estás confiado? Claro, la que Dios da es cuando tú ves todo el problema y confías en Él
y crees en Él y sabes que Él tiene el control de tu vida. Dice en el verso 35, ¿por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando alguien, hermanos, alguien de aquí se quiere parar por Dios y quiere hacer las cosas de Dios verdaderamente, todos los de tu familia, aquellos cercanos te van a decir no. Porque están acostumbrados a ese estilo de vida. Si tú te paras por Dios, hermano, el primero que tal vez se va a poner en contra es tu cónyuge. No, yo no quiero ese estilo de vida. Y de repente quieres caminar. Dime quién de los que estamos aquí no te ha dicho tu familiar, ¿a poco eres aleluyo? Oye, ¿a poco ya no vienes a las fiestas? Oye, ya no lo inviten. Es que ya no bebe. Es que ya no así. Y te empiezan a criticar. ¿Quiénes, hermano? No los vecinos, los de tu casa, los familiares cercanos. Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa, no porque te odien, sino porque van a estar en contra de lo que tú estás haciendo, en contra de los principios. Hermano, fíjate nada más. Y creo que una vez te compartí este ejemplo, que en una ocasión tenía un trabajo y un muchacho me ayudaba y empecé a compartirle el evangelio. Y este muchacho empezó a creer en la palabra de Dios. Y entonces empezó a creer de tal manera, orábamos por los alimentos, el muchacho oraba, el muchacho empezó a hacer cambios en su vida, el muchacho empezó a caminar, era un joven, pero un día se enteró su papá. Y su papá literal fue a decir, prefiero a mi hijo borracho que cristiano, dice. Y tuvo el mayor enemigo en su casa. Y no porque su papá, tal vez ignorando las escrituras, para él pensaba que eso era lo correcto. Muchas veces, hermano, el enemigo, el que va a estar en contra de ti, va a ser el de tu casa. El que te va a decir, ¿a poco ya no vamos a ir a la fiesta? Oye, ¿a poco ya no vamos a convivir con aquellos? ¿A poco ya no vamos a tener esto? Y entonces dice que el mayor enemigo es el de tu casa. El ser cristiano, hermanos, escucha, pon atención. El ser cristiano no le va a gustar a tu familia, hermanos. Si ves una pareja de cristianos, hermanos, si tu familia es cristiana, hermanos, se van a oponer tu papá, tu mamá, se va a oponer tus hermanos. Si tú ves una familia cristiana y tú estás caminando como cristiano o como cristiana, ¿sabes quién te va a juzgar primero? Aquellos cercanos a tu casa. ¿A poco ya vas a la iglesia otra vez? ¿A poco estás leyendo la Biblia? Y lo que nos enseñaron nuestros padres. Y entonces empieza a ver que los que van a estar en contra son los enemigos. O los enemigos son los familiares, perdón. El ser cristiano no le gusta a un familiar. El ser cristiano no le gusta a los amigos, hermanos. Entiende, hermano. El ser cristiano, si tú tienes hijos que no son cristianos, a tus hijos no les va a gustar que tú seas cristiano, hermano. Porque tus hijos van a querer la fiesta, van a querer el ambiente, van a querer lo del mundo. A tus hijos te van a rechazar. Y sabes, el problema de eso es que tropiezan. La gente no le gusta padecer y va a tropezar por eso. No le gusta a tus amigos o con los que convives, hermano. Tampoco les gusta que tú seas cristiano. Trabajas con alguien y de repente, antes, sin conocer de Cristo, te gustaba la deshonestidad. Te gustaba ganarles a las personas, pero hoy que conoces a Cristo, te dice, ¿qué voy a hacer justo? Y las personas te dicen, pero ¿a poco no le vamos a cargar la mano a este? No, lo justo. La Biblia dice, peso justo, balanza justa. O sea, que lo correcto sea lo que hagamos. Y entonces no le va a gustar a tus amigos, hermano, ni a tus amigas. Cuando empieza a ser honesto, cuando empieza a ser obediente a Dios. Oye, ¿a poco no le ganamos? Nos podemos ganar un extra. ¿Por qué no le subimos el precio?
¿Por qué no hacemos esto? Pero tú dices, no, Dios va a suplir. Dios es fiel. Yo creo en un Dios. Y entonces ahí es donde empiezas a tener ese conflicto, hermano, ese padecimiento del cual te voy a hablar. No solamente eso, es causa de escarnio en todo momento. El pararse por Cristo, el ser cristiano es causa de burlas, hermanos, muchas veces. Ahora, ¿qué beneficio me va a llevar el padecer? ¿Qué beneficio? Tú puedes decir, ¿qué beneficio voy a tener el que padezca? Me estás hablando de un Dios que es bueno, un Dios que ama, pero un Dios que me va a hacer padecer. ¿Qué beneficio? Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a padecer por Cristo? Hermanos, ¿estamos dispuestos a padecer? Había una ocasión, dice que ahí en los países comunistas, en donde decían, o hubo un caso de un lugar en donde perseguían a los cristianos, en donde estaba el enemigo y dice que puso una Biblia, y entonces había un grupo de personas cristianas y dijeron los enemigos con armas, quien escupa la Biblia vive y quien no va a morir. Entonces dice que las personas que no tenían el convencimiento, y estoy hablando de casos extremos, hermano, cosa que no pasa aquí, pero hay personas que sí padecen por Cristo. Y dice que pasaron todos, la mayoría que decían que eran cristianos, escupían la Biblia, perdóname Señor, perdóname. Pero una jovencita agarró, levantó la Biblia y dijo, mira lo que te han hecho, Señor. Inmediatamente fue muerta, porque sabía, hermanos, que su final no es en este lugar. Entonces, ¿estamos dispuestos a padecer por Cristo? Una vida, hermanos, sin padecimiento por Cristo es una vida, escucha, sin Cristo. Y ahorita vamos a ver a qué padecimiento me voy a referir. No sea que confundan, también quiero que separemos, hermanos, porque hay quien confunde, hermano, estoy padeciendo, tengo padecimiento, pero estás padeciendo no por Cristo, sino padeciendo por tu pecado. Hay personas que están padeciendo ahorita, tienen problemas familiares, pero ¿por qué? Por su pecado. Eso no es padecer por Cristo. Tienen problemas en el hígado por su alcoholismo. Tienen problemas con la familia por su soberbia, por su machismo, por su matriarcado. Tienen problemas con sus padres porque son rebeldes a sus padres, porque los padres les ponen límites. Entonces están padeciendo por eso. A ese padecimiento no me refiero. Me refiero a padecer por Cristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta a Pedro, al final casi de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al verso 16. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, hermanos, les hablando a los cristianos, no te sorprenda que vas a pasar por prueba, por fuego, que vas a padecer, dice. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sea que te sorprenda que ahora que estás como cristiano empiezas a tener afrenta. No te sorprenda. ¿Por qué me está pasando esto, hermano? Ahora que estoy con Cristo tengo más problemas, dicen muchas personas. Pero dice que no te sorprenda eso, dice el apóstol Pedro. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Dice el apóstol Pedro que vas a recibir afrenta, vas a recibir o tal vez tengas prueba, pero cuando es por Cristo, gózate, hermano. Porque tu galardón, dice, va a ser grande. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando tú eres afrentado por causa de Cristo, te sientes, Señor, gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que te da el poder para vencer. Por eso la Escritura habla que en Cristo somos más que vencedores, y no porque Cristo esté como ahí como un genio que nos va a ayudar, no, porque nosotros soportamos la prueba por Cristo. Dice una vez más, verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, dichosos, 1000 veces felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por Cristo, dice, cuando damos testimonio, Cristo es exaltado. Tú te vas a mostrar a tu familia, a tus amigos, a tus amigas: mira, soy cristiano. Y cuando tú te paras por Dios, vienen las burlas. ¿A poco ya no vamos a ir a la disco? ¿A poco ya no vamos a ir a las fiestas? ¿A poco no vamos a ir con el compadre o con la comadre? ¿A poco no vamos a hacer esto? No, porque ahora ya conozco a Cristo. Y entonces dice que tú eres vituperado, pero Cristo es exaltado. ¿Qué más dice ahí en el verso 15? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por intrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Dice, si los malhechores, hermanos, los homicidas, los ladrones padecen, por Cristo, hermanos, nosotros podemos padecer, y además glorificamos a Dios al padecer. Vamos a ver, hermanos, ya vimos que padecer. Ahora yo quiero, hermanos, que nosotros separemos esa parte en la cual pensemos que padecer es recibir golpes, es ser tal vez desechado de la sociedad, porque no pasa eso en los cristianos el día de hoy. Dime, ¿cuál de nosotros que estamos aquí tenemos esa afrenta, hermanos, por ser cristianos? ¿A cuántos de nosotros nos han corrido incluso por ser cristianos? ¿A cuántos de nosotros nos han golpeado por ser cristianos? Tenemos libertad de culto, hermanos. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 enemigos, hermanos, que tiene el ser humano, y en el cual te van a hacer que tú te rindas, que tú te eches para atrás y que no busques a Cristo y padezcas tal vez lo mínimo, hermano, lo mínimo. 3 enemigos del hombre que van a hacer, hermanos, que tal vez el padecimiento lo veas en extremo. 3 enemigos. Número 1, hermanos, el mundo, hermanos. El mundo va a buscar seducirte. Y ese es uno de los padecimientos que no te van a gustar, hermano. Porque el mundo te va a recordar tu vida pasada. El mundo te va a mostrar la falsa felicidad que te brinda, hermanos. Y entonces el mundo va a hacer todo lo posible, hermano, este sistema, para que tú lo que vivías y hoy lo quieres cambiar, sientas que es dolor para ti. Escucha, hermano. Yo quiero que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, por favor. Hay unas hojas adelante, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 2. Está hablando el apóstol Juan, refiriéndose al mundo, hermano. ¿Por qué, hermano? A veces tienes que padecer lo mínimo, hermano, pero padecerlo. El mundo va a querer seducirte. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice en el verso 15, está dando una indicación el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ve lo que es el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el mundo, hermanos. El mundo va a querer, hermanos, seducirte de tal manera que las cosas que estás acostumbradas al mundo, si las quitas, eso es dolor, te va a causar dolor. ¿A qué me refiero, hermano? Si hay algo en el mundo, hermanos, que está absorbiendo hoy, son las famosas redes sociales. Si hay algo en el mundo que está cambiando hoy, es el materialismo, hermanos. El mundo, hermanos, va a hacer que tú te absorbas en una red social, que te metas en una red social. Y cuando Cristo te dice, no es malo que tengas red social, pero no le dediques más tiempo que a Dios, quita ese tiempo, para ti es padecer, hermanos. No quieres padecer eso. No quieres dejar eso. No quieres apartarte de eso. ¿Y sabes qué nos está pidiendo el Señor? Padezca poco. Es difícil, hermano. Ahora en la pandemia fue difícil ponerte el cubrebocas. ¿Sabes? Llegabas a un lugar y si no llevabas cubrebocas, no entrabas, hermano. Fue difícil. Pero es difícil para las personas decirles, oye, dale más tiempo a Dios. Quítale 10 minutos de Facebook y medita en Dios. Medita en tu vida. Pero no, pueden pasarse horas en el TikTok, horas en el Facebook, porque el mundo quiere absorber. Y si nosotros damos esa indicación, quítala, déjala, entrégate más a Dios. No nos gusta, hermano, no nos gusta padecer. Eso, dime, ¿eso es padecer? ¿Eso es que tú tengas que estar padeciendo? Es tan reconfortante, hermanos, cuando tú vas a Cristo, cuando tú estás metiéndote con Cristo, tan solo, hermanos. Hay ocasiones, hermanos, que hay conflictos familiares. La Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Y con poquito, hermano, se hace algo enorme. ¿Y sabes qué dice Cristo? Que te pongas de acuerdo, que lo hagas conforme a la Escritura, ya sea con un familiar, ya sea con tu pareja, ya sea con alguien, ponte de acuerdo. Pero a la gente no le gusta, hermanos, hacer eso. El mundo te dice que no. El mundo te dice, publícalo. ¿Sabes cómo vas a agarrar y a vengarte? Publícalo. Súbelo al Facebook. Y cuando el Cristo te dice, no, mira, ve y ponte a cuentas. Ve y habla. Ve y entiéndete. Ve. Eso, hermanos, para las personas es padecer. Es mucho el padecer, hermanos. Es mucho el padecer, dejar aquello, dice la Escritura en el verso, una vez más, hermanos, primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el mundo te va a querer seducir, hermano. Todo lo que esta carne le gusta. Todo. Desde la música, hermanos, el ambiente. Hermanos, tú, hermano, fíjate nada más. Si alguien es cristiano, hermano, pero tuvo una vida en la cual se regocijaba en la música mundana, en la música aquella en la cual a las personas incluso pura traición, tú escuchas hoy música pura traición, puro adulterio, y ahí gozándose en ese tipo de música. Y de repente, hermanos, hoy te ponen una alabanza. Hay personas que se saben y cantan más esa música
que una alabanza, hermanos. Cuando Cristo ve, cantan más las canciones de traición, tararean más las canciones de odio, de venganza, que el estar exaltando a Dios. Porque el mundo quiere eso, hermanos. Porque es padecer, hermanos, el que tú digas, fuera aquello, quito aquello, porque aquello solamente era lo que te hacía daño, aquello te hacía recordar, aquello lastimabas con eso. Y cuando viene hoy un canto que te dice, yo sé que mi Redentor vive, Dios es mi amparo, es mi fortaleza, Señor, aquí estoy, Señor. Tú puedes aprenderte, y seguro, hermano, de verdad, es difícil, hermano, un cristiano que recuerde su música pasada y se sepa todas las de la banda famosa, el artista famoso. Pero ¿cuántos de aquí, hermanos? ¿Cuántos están esforzándose porque en su celular traigan alabanzas cristianas y escuchen alabanzas cristianas? Entonces, sé que es difícil para muchos, hermanos. Sé que dices, hermano, pues es que estás anticuado. Queridos hermanos, ¿a dónde te llevó el mundo? ¿Te lleva el mundo? ¿A dónde? ¿O en dónde está? ¿Escuchas ese tipo de música? Ahora, ¿estás padeciendo por dejar aquello? ¿Qué padecimiento es, hermano? ¿Qué difícil es? Busca el mundo decirte que la felicidad la puedes tener sin Cristo. Eso es lo que busca el mundo. Tú puedes ser feliz con dinero. Y dime, ¿cuántos tienen dinero y son infelices? Tú puedes ser feliz yendo los sábados a regocijarte en un baile, pero termina el baile, hermano, y regresó la tristeza. El mundo dice eso, hermano. Entonces, cuando tú te esfuerzas por seguir a Cristo, eso es padecer, hermano. Eso es padecer. Que un día le dediques a Dios una hora y estés platicando, hablando, leyendo, orando. Eso es padecer. Cuando Cristo quiere lo mejor para nuestras vidas, eso es padecer. Jesús dijo, perdón, el apóstol Pablo dice, no es necesario solamente creer en Él, sino padecer por Él. Y hay, hermanos, y es muy lamentable. Por eso te digo que el cristiano no le gusta padecer, hermanos. Y padecer, te estoy hablando de ese tipo de cosas, de esas cosas tan simples. Ay, hermano, a mí quítame todo menos el Facebook, hermano. Es que eso es lo que me llena. Y no te digo que el Facebook sea satánico. El problema es cuánto es para el Facebook. ¿Cuánto le dedicas? Hay personas que se pierden ahí. Dejan de ver su matrimonio, dejan de ver y solamente ven lo que otros, me imagino que suben. Y no te digo que soy más, yo nunca he tenido Facebook ni redes sociales. Alguna vez por error, no sé si te llega a pasar el celular, que conéctate. Y no sé por qué se abrió una cuenta y me dijeron, papá, ¿tienes cuenta de Facebook? Porque yo no tengo. Hermano, empezaron a personas dice, te están mandando un montón de solicitudes. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Le digo, pero quítalo, le digo. Y no te digo que sea más o no. Siento que eso me hace daño a mí, en lo personal. Pero bueno, tú tienes tu decisión. Tú puedes tener Facebook y realmente incluso compartir con los hermanos y edificar y ayudar, pero que sea correcto. Yo no sé cuánto tiempo le dediquen al TikTok, cuánto tiempo le dediquen a todo eso. Pero el mundo quiere hacer eso, hermanos. Es padecer cuando tú dices, voy a quitar una hora de dejar de eso. Mejor se la voy a dedicar a mi hijo. Mejor voy a atender, jugar con mi hijo. Mejor voy a platicar con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa. Eso es padecer. El apóstol Pablo dice, no solamente es necesario creer, sino padecer. Ni ese padecimiento. Es una decisión personal, hermanos, e interna. El que rechaces al mundo. Y el rechazar al mundo hoy te hace padecer. Porque estábamos tan acostumbrados, hermanos. Estábamos tan acostumbrados a ese mundo.
que a nosotros muchas veces nos cuesta dejar una cosa o dejar otra. El mundo nos quiere abrazar, es un enemigo. Y te hablo solamente de eso, el materialismo, hermanos. Hay personas que quieren hacer dinero, 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 dinero. No atienden a sus hijos por dinero, no atienden a su esposa por dinero, no atienden a sus padres por dinero, y más y más. Y si tienen el carro 2024, quieren el 2025. Y si tienen tal cosa, ahora quieren la mejor. Y si quieren aquello, lo mejor. Pero su vida está deshecha, porque el mundo te dice que tú vales más si tienes más. Y Cristo te dice que tú vales más si tienes a Cristo. Y entonces nosotros a veces nos esforzamos por tener. Y te digo, Cristo puede dar el mejor empleo. ¿Se lo has pedido? Le has dicho, Señor, mira, tengo necesidad, Señor. Y no te voy a decir, Señor, que tú no sabes mi necesidad. No te voy a decir, Señor, que tú no ves a mis hijos que tienen necesidad. Tú lo ves, Señor. Suple, Señor. Yo quiero estar contigo, suple. Y vas a ver que Cristo es fiel, hermano. Pero el mundo nos dice que no, hermanos. El mundo nos llama y nos dice, no, esfuérzate. Padecemos por el trabajo, pero no por Cristo. Y se nos hace difícil, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Muchos se regresan por eso, hermano. Te aseguro, hermano, que tal vez hoy a nosotros no nos gustó que nos digan, oye, cierra el Facebook o quítale horas al Facebook. No, hermano, estás mal. O no te afanes tanto. No, hermano, pues si no, ¿de qué voy a vivir? ¿Acaso tú me vas a dar? No, yo no te voy a dar, tampoco yo no puedo. Cristo es el que me da. Pero Él puede suplir tus necesidades. Si tienes hijos, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus hijos, hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tienes de calidad con un hijo? ¿Por qué tienes un hijo? ¿Por qué te lo dio Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano? Bueno, a veces ni conoces a sus amigos. No sabes ni con quién convive. ¿Cuánto tiempo? El mundo te dice, gana, dinero, 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 fama, redes sociales. Y te digo que no son pecaminosas. El problema es el tiempo que le dedicamos. Es el primer enemigo, hermano, el mundo. ¿Qué más? Otro enemigo, hermanos. El mundo dice que nos lleva o nos busca seducir. Y no nos gusta apartarnos del mundo. No te gusta apartarte del corrido que te gustaba. No te gusta apartarte de las redes sociales. No te gusta apartarte del materialismo. Quieres ser el mejor, tener lo mejor. Eso es el mundo, hermano. Todo este sistema que nos cuesta dejarlo, hermanos. Hay personas que han dejado de asistir a los cultos porque tienen que ganar más el día del culto. Tienen que ganar más. Tienen que ganar. Y conozco personas que han dejado ese afán por el trabajo y Dios les ha bendecido, hermanos, porque Dios es fiel. Dios nunca te va a dejar sin sustento. Conozco una persona que trabajaba para el municipio, era de gobierno y tenía bien pagado. Y esta persona, hermanos, un día le dijeron, pero tienes que ir los domingos. Y un día sí pidió permiso, tengo que ir, caso excepcional. Y faltó un culto. Pero después de ahí el jefe dijo, no, ahora tienes que venir los domingos, si no estás fuera. Gracias a Dios este varoncito dijo, mejor Cristo. Perdió el empleo, perdió una buena posición, pero ganó a Cristo. Y ahora tú lo puedes ver caminando con Cristo. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiera seguido ahí en ese empleo? ¿Qué tanto se hubiese corrompido? ¿Qué tanto hubiera negado a Cristo? Así es el mundo, hermano. El mundo quiere apartarte. No nos gusta, hermanos. Y entonces ahí padecemos por eso, hermano. ¿Tú vas a padecer en dejar esas cosas? ¿Qué más?
el mundo quiere seducir. La carne, hermanos, es el segundo enemigo. La carne es esta naturaleza, hermanos, que tenemos pecaminosa. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y aún el apóstol Pablo, yo quiero que vayamos a la escritura, porque esa naturaleza pecaminosa en la cual fuimos concebidos, busca, hermanos, esta naturaleza pecaminosa. Escucha, hermano, esto. Esta naturaleza pecaminosa busca que tú actúes contra la voluntad de Dios. Voy a explicarme. Nuestra carne, hermanos, busca que tú hagas lo contrario a lo que Dios dice. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Romanos, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a los romanos, hermanos. Capítulo 7. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Estamos hablando de este hombre, el cual veíamos al principio que escribió desde la cárcel de desde la cárcel de la iglesia de Filipos. Habló cuando estaba padeciendo, habló cuando estaba en aflicción. Y este hombre, hermanos, reconocía que la naturaleza del ser humano es un enemigo que te va a llevar a pecar. Y esta naturaleza lo que quiere hacer es que tú te apartes de Dios, que hagas las cosas contra la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, libro de los Romanos, capítulo 7, y vamos a leer del verso 15 al verso 18. Romanos 7, 15 al 18, hermanos. Fíjate, está hablando el apóstol Pablo. Él sabía, hermanos, que la naturaleza pecaminosa, por eso, hermanos, hay quien hoy cristiano siente que es blindado, hermanos. Hoy una persona, también hay personas que cristianas dicen, no, hermano, yo ya soy cristiano y la sangre de Cristo me cubre, hermanos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. Pablo sabía, hermanos, que esta naturaleza pecaminosa te lleva a desear hacer cosas en contra de Dios. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía, esta carne está acostumbrada. Esta carne se resiste a obedecer. Y te voy a poner ejemplos, hermanos. Como hijos, ¿cuántas veces nos hemos rebelado a nuestros padres? ¿Cuántas nos rebelamos a nuestros padres? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas veces dijimos, no, sabes, cuando éramos pequeños, hermanos, no te rebelabas, hermanos, porque el padre tenía la autoridad, pero nada más creciste o crecimos, hermanos, y ahora ya somos poderosos, fuertes, ahora ya los padres son anticuados, ahora ya la corrección de los padres no cuenta. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos saben, hermanos, que robar es malo. Todos saben y trae consecuencias. Pero a muchas personas la carne les seduce tanto que dicen, toma eso, no se van a dar cuenta. Todos saben, hermanos, que el ser infiel es incorrecto. Pero aquellos buscan la manera de seducir. Todos saben y sabemos, hermanos,
que Dios nos ha dado mandatos específicos, pero esta carne se resiste, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a Cristo. Es difícil. Cuando estás con Cristo, hermano, Él es el que te da las victorias. Tú y yo podemos sujetarnos a Cristo. Tú y yo podemos sujetar esta carne solo a través de Cristo, hermanos. Muchos de los que conocimos del Señor teníamos una naturaleza que nos llevaba a pecar, a hacer lo incorrecto, hermanos. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos cristianos, saben de dónde Cristo nos sacó. De la inmundicia, del alcoholismo, de todo aquello, hermanos, porque esta carne era lo que quería. Pero cuando viene Cristo nos da la autoridad y el poder para dejar aquello, hermanos. Por eso muchas veces he señalado algunos pecados, hermanos, que la gente acostumbra a decir es que no los puedo dejar. Alguna vez he citado el ejemplo de personas, hermanos, que dicen que son cristianas, pero dicen groserías. La primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 6, parece que es el verso 9 o 10, dice que los maledicientes no heredarán el reino de Dios. Y entonces dicen, es que no se puede, hermanos, es la carne, soy débil. Es difícil, hermanos, si ponerte un cubrebocas, te lo ponías, y si no querías, nomás no entrabas a aquel lugar. Y tu carne se acostumbró. Bueno, todavía ves personas que andan con cubrebocas. ¿Se acostumbró o no se acostumbró la carne a hacer eso? De verdad era muy incómodo, pero tenías que ponértelo. No se acostumbrará a decir ni una grosería. Puedes hablar bien, puedes hablar rectamente. Eso es padecer, hermano. Eso es padecer, que a tu hijo le hables no con grosería, sino con amor. Se te hace padecer. Hermano, estamos acostumbrados a eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no solamente es creer en Él, sino padecer. El mayor padecimiento que vamos a tener en Cristo es la carne, es en la carne. Pero dice que en la mente Cristo nos da el poder para cambiar. La carne resiste. Por eso en el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi mente está el bien. Quiero hacer el bien, quiero cuidar a mis hijos, quiero honrar a mis padres, quiero esto, quiero aquello otro. Pero dice ahí la Escritura, pero no el hacerlo. Sabemos que buscamos el bien, queremos el bien. Entonces, hermanos, es padecer, hermanos, cuando Cristo nos dice, deja de robar, deja de mentir. ¿Estás padeciendo? Algunos, hermanos, se les hace difícil. Qué difícil es dejar el alcohol. Qué difícil. Se les hace que padecen por dejar el vino, dejar las groserías. Se les hace que padecen tan solo por honrar a sus padres. Qué difícil es pedirles perdón, hermanos. Qué difícil es aceptar que un padre te quiere corregir porque te ama. Qué difícil. Para eso es padecer. ¿Qué más? El último enemigo, el diablo o Satanás, busca destruir a la humanidad. Así como está Dios, hermanos, este ser, Satanás, también existe y no es de menospreciar, no es de minimizar, hermanos. Dice que es el príncipe de este mundo, él gobierna este mundo. Y así como un día Cristo te tomó para su reino, Satanás también tiene un reino. Y Satanás puede hacer pedazos a cualquiera, hermanos, si te descuidas. Bueno, tú ves familias destruidas, tú ves personas destruidas. Solamente Satanás les dijo, pruébalo. Una la puedes probar. El rato tú ya los ves perdidos en el vicio. No pueden salir del alcoholismo, no pueden salir de las drogas, no pueden salir de eso. Satanás los tiene presos y este enemigo busca destruir la humanidad.
hace un tiempo le compartía a una pareja joven. El problema del esposo era que era adicto, creo, al cristal y se metía vicio. Le compartí y cuando le hablabas de la palabra, él se sacudía y decía, sí, estoy mal. Y entonces empezó a dejar el cristal. Pero la carne le seduce. Y Satanás, cuando te tiene agarrado, no quiere soltarte, hermano. Y entonces el Señor quería liberarle, como muchos, presos de vicios, presos de deseos, presos de todo. Cristo quiere liberarlos, pero Satanás los tiene presos. Y entonces le compartí esta familia, este joven, o este hombre que tiene una familia joven. No quiso dejar el cristal y entonces empezó a tener más problemas con la esposa. Él quería que la esposa le ayudara, que la esposa le entendiera, pero él seguir enviciándose. La esposa se cansó, hermanos. Satanás no solamente actuó con este hombre, sino con la esposa. Obviamente sin Cristo, te estoy hablando de personas que no conocen de Cristo. Y entonces esta esposa empezó a poner los ojos en otro hombre. Y hoy puedes ver una familia hecha pedazos, hermano. Ya Satanás entró, hizo la obra. Le metió el vicio a uno, le metió la mirada de la familia de un hombre a la mujer. Ahora ya es una guerra, hermanos. Porque este enemigo quiere destruir tu vida, tu alma, tu familia, tus padres, tus hijos, tu ser. Quiere destruir. Y va a utilizar todos los medios para destruirte. Todos, hermano. Si no te guardas, si no vas a Cristo. ¿Cuántas personas han sido engañadas por hombres impíos que no conocen de Dios? Va a utilizar a un hombre que seduzca a la mujer, que le engaña a la mujer, y la mujer va a caer en el hombre y al rato la desecha, hermano. Al rato la menosprecia. Así va a ser. Así actúa el enemigo, hermano. Si con un hombre de Dios Satanás entró y quiso destruir, ¿qué no va a hacer con aquel que se descuida, hermano? ¿Qué no va a hacer con aquel, hermano, que todavía no tiene esa convicción? Si a un hombre de Dios, un hombre que conocía de Dios, que era recto, aún Satanás llegó a quererlo tumbar, ¿qué no va a hacer en una vida de alguien que no conoce, que no se rinde a Cristo? ¿Sabes? Por eso hay tanta depresión, tanta tristeza en las personas. Satanás los tiene ahogados, ahorcados. Satanás los tiene ahí con dolor y con desesperación. Solamente son cosas pasajeras, felicidades erróneas, pasajeras que les da este ser. Porque termina la cita, termina la fiesta, terminan las luces, termina la música y se acabó la felicidad. Eso es lo que ofrece el enemigo. Y al rato ya es pleito. Al rato ya es pleito, padres e hijos y familias completas. La Biblia habla acerca de un hombre que el mismo enemigo lo tocó y era un hombre de Dios, por eso deben estar apercibidos. Libro de Job, capítulo 1, Antiguo Testamento. Tenemos que considerar a este ser, porque este ser, hermanos, tiene poder para destruir. Ha destruido incluso a personas que llevaban tiempo en el Evangelio, hermano. Puede destruir a cualquiera de los que estamos aquí si nos descuidamos. Pero con Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. Este ser un día llegó a querer destruir la vida de un hombre que el mismo Dios había dicho que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 1, verso 11 del libro de Job.
está hablando, es una yo me imagino, hermanos, esa guerra espiritual, Satanás queriendo destruir y Dios confiando en aquel que le sirve. Y dice, fíjate nada más, esta plática, verso 11 dice, está hablando aquí Satanás, hablándole a Dios. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué estaba diciendo Satanás? En el contexto es que Dios le había dado muchos bienes a un hombre llamado Job. Le había dado muchos bienes, le había dado familia, una familia estable. Y entonces Satanás dice, ajá, mira, esta familia te sigue, ¿por qué? O este hombre, porque tú le has dado bienes, porque tiene dinero y porque tiene familia. Pero extiende tu mano, dice, y tócala, dice, y vas a ver si no te niega, dice. Es el enemigo, así actúa. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este enemigo, hermanos, llegó a tocar a este hombre llamado Job. Tenía bienes, pero un día dice, este hombre te sirve porque tiene bienes y porque le has dado familia, quítaselos y vas a ver si no te niega. ¿Sabes qué hizo Satanás? Le quitó hijos, le quitó todos sus bienes, todo lo dejó en la miseria. Y este hombre, a pesar de todo, conocemos la fidelidad de este hombre, la fe de este hombre, no negó a Dios. Pero así actúa Satanás. ¿Qué más? Fíjate ahí en el capítulo 2. Satanás va a querer actuar de esta manera. Tal vez empezándote a pasar por escasez. Tú eres fiel a Dios y de repente se quitó el trabajo, confía en Dios. De repente viene la enfermedad, confía en Dios. De repente viene la aflicción, confía en Dios. Capítulo 2, verso 4 al verso 6. Una vez más, Satanás queriendo actuar. Dice la escritura en el verso 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dice, todo lo que el hombre tiene. Este hombre dice, ya le quitaste todo, pero su vida, cuando está tentando su vida, te va a negar, Cuando su vida está en peligro, él te va a negar. Si su vida está en riesgo, te va a negar. Y fíjate lo que dice en el verso 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí está el enemigo, ahí está Satanás. Mándale un cáncer, mándale la diabetes, toca su cuerpo, mándale esta enfermedad. No, él te ama porque está sano. Él te ama porque porque no tiene problemas, porque tiene dinero, por eso te busca, por eso te sigue. Pero quítale su dinero, quítale esto y vas a ver si no. Hazlo padecer y vas a ver si no. Pero dice incluso, toca su cuerpo y vas a ver si no va en contra de ti. Verso 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y tú sabes la historia de este hombre. Le vino una enfermedad y una sarna, dice que maligna. Todo su cuerpo, dice que estaba allagado. Agarraba tiestos, pedazos de barro para rascarse en todo su cuerpo. Pero no negó a Dios. Nosotros no nos ha pasado así, hermanos. Satanás va a querer destruirte. Y tal vez estás padeciendo, aún como cristiano, porque Satanás no solamente busca al que tiene, hermanos, al que tiene ya en su mano. Hermano, Satanás no se preocupa. Se va a preocupar cuando tú, hermano, empiezas a querer decidirte servir a Dios. Si tú estás escuchando el mensaje y dices, pues yo quiero conocer a Dios y servir a Dios, ¿sabes quién se va a poner primero? Satanás, hermano. Porque un día, hermanos, cuando tú estabas con el alcohol, ¿quién te decía, fuma, toma? Satanás. Engaña, roba. Satanás. Y tú decías, este es mi discípulo. Oye, deshonra a tus padres, grítales. ¿Para qué te dejas? ¿Qué hacía el enemigo? Este es mío, este es mi siervo y me hace todo lo que yo le digo. Este es obediente.
Le dije, pégale a tus hijos, mira, los agarró y los agarró como trapos. Desquítate con tu familia, los agarró. Oye, a tus padres, niégalos, déjalos, están viejos. Él hizo lo que yo le dije. Ahí estaba. Pero cuando tú te volteas, hermano, y dices, yo quiero con Cristo, porque he visto mi vida, he visto lo que está pasando. Y entonces, del lado de Satanás, ahora te vas del otro lado. Y entonces, ¿a quién te vas a topar de frente? Al mismo enemigo, porque antes estabas de aquel lado. Antes todo lo que decía él, tú hacías. Cuando tú quieres pasarte al bando de Cristo, al primero que te vas a topar de frente es al enemigo. Y él es el que va a quererte destruir. Y tal vez sí vas a padecer ahí por Cristo. Pero confía, el hermano nos daba una cita hermosa. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Confía en Cristo. Ahora lo vas a ver de frente. Pero Jesús finalmente no nos va a dejar solos. Nos alienta a no desmayar si estás padeciendo, hermano. Si tú estás padeciendo. Y ahora te digo, si padeces porque te quitaste tú mismo, decidiste renunciar una hora a aquello que te sacia, hazlo, hermano. Cristo lo que quiere es darte una dicha. Cristo quiere algo bueno para ti. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo. Vamos a terminar, hermanos. Mateo capítulo 5. Jesús empieza a hablar ese es el primer sermón de Jesús. Cuando Jesús empezó a predicar, dice que subió a un monte y empezó a predicar Jesús. Y fue lo más hermoso la predicación de Jesús. Y Jesús cuando sube al monte empieza a hablar de algo que le llama bienaventurados, felices, dichosos. Esa palabra bienaventurados significa muy dichoso. Y en una de las bienaventuranzas, ahí en el capítulo 5, en el verso 11, de hecho es la última bienaventuranza, hermanos, la última. Dice la Escritura, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eres feliz, es dichoso cuando te acusen por ser cristiano. Eres feliz. Porque ahora te van a decir, ¿sabes qué? Ay, tú cristianito, ¿a poco ya eres fiel a tu esposa? Sí, porque la amo. Oh, ya dejaste el alcohol, ya no vienes con nosotros porque eres cristiano. Eres feliz. Eres dichoso. 1000 veces feliz. Eso te hace padecer, hermano. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate, dice, porque si estás padeciendo, gózate por Cristo, gózate. Si hoy estás padeciendo por Cristo y dices, Señor, mi carne decía que tenía que estar una hora en aquello, ahora ya no. Y eso es padecer, gózate. Mi carne me está diciendo es que ahora tengo que amar a mi enemigo, gózate. Eso es lo que te da paz. Gózate, dice la Escritura. Cristo nos enfatiza la necesidad de permanecer en la fe a pesar de los sufrimientos. Porque el sufrimiento no es una carga, hermanos. El sufrimiento es algo menor cuando Cristo está en medio, hermanos. Por eso, hermanos, quiero que vayamos al Salmo 46. Yo me gozaba cuando hoy cantábamos este salmo, hermanos. Hoy hace un rato, si tú estuviste en la alabanza, hoy cantábamos este canto, hermanos, este salmo. Nosotros nos gozábamos cuando decíamos, hermanos, Dios es nuestro amparo
y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros cantamos: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes qué está diciendo? Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. ¿Dónde? ¿Cuando tenemos la billetera gorda? ¿Cuando todo está bien? No. Dios dice que es nuestro amparo, nuestra fortaleza cuando estás padeciendo, en las tribulaciones. Cuando tú estás padeciendo por Cristo, dice que Él es mi amparo, mi fortaleza. ¿Sabes qué ha hecho Cristo con aquel cristiano? Lo levanta, le ayuda, le levanta, le guía, le restaura. Él es tu amparo en medio de los problemas. Yo no sé qué problemas tengas, pero una cosa: si tú te paras con Cristo, Él no te va a dejar. Y lo ha hecho, y de verdad que Él es fiel. Y el verdadero cristiano sabe que en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de la lucha, en medio del padecimiento, ahí está Dios. Ahí está. Es la confianza, es lo que queremos compartirte, hermano. ¿Estás padeciendo? Es necesario que padezcas. Es necesario que te niegues. Si eso es padecer, hermano, aquí no estamos siendo perseguidos por ser cristianos, pero es necesario que padezcas. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Dónde? En las tribulaciones. Ahí en el problema. ¿Vas a padecer? Sí, pero Dios va a estar ahí. ¿Vas a padecer? Claro, pero Cristo va a estar ahí. Vamos a terminar, hermanos, con un par de textos, hermanos. Primero de Pedro, capítulo 5, hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, el verso 10, por favor. Dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que el Dios de toda gracia, después de que hayas padecido un poco, sí, hermano. Si tú quieres ser cristiano, quieres caminar con Cristo, no va a ser algo sencillo. Vas a tener que dejar aquellas cosas. Para ti va a ser un padecimiento, pero Cristo se va a glorificar. Tal vez tú sientas que vas a padecer, pero no se compara nada con la gloria de Dios. Dice la Escritura: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Cristo mismo dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero decirte una cosa: ¿sabes qué hace Cristo cuando ve una vida destruida? Él mismo afirma, fortalece, establece. Cristo. Por eso, hermanos, cuando vemos que hay una vida destruida, Cristo la puede edificar. La semana pasada veíamos que para Dios nada hay imposible. Nada, hermanos. Dios puede cambiar tu vida, tal vez la más difícil. Tu problema, tal vez el más difícil. Él mismo dice: fortalezca y establezca. Y vamos a terminar, hermanos, con este texto. Segunda Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, hermanos. ¿Sabes quién está hablando? El apóstol Pablo, hermanos.
Vamos a terminar con esta, porque Pablo dijo a los filipenses, no solamente dice es necesario que crean en Cristo, sino que padezcamos por Cristo. Y habla a Timoteo, a uno de sus discípulos, en el capítulo 4, en el verso 6, hermanos. Pablo sabía que iba a morir. Y dice la Escritura, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba seguro y convencido de en quién había creído. Estaba padeciendo, hermano, Pablo estaba en prisiones y dice, estoy a punto de ser sacrificado. Satanás venía y hubo tal vez muchas maneras de querer tumbar a Pablo. Y le decía, Pablo, si niegas a Jesús vas a salir, te van a decapitar, Pablo. Pablo, mira tus prisiones. Pero Pablo fue fiel. Dice ahí en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes? Un hombre que nos advertía que habíamos de padecer, él estaba padeciendo. No solamente lo dijo de palabra, no solamente dijo, hermano, tienes que padecer. Él sabía lo que era el padecimiento. Él sabía las persecuciones. En una ocasión dice que fue azotado 39 veces. Lo persiguieron, dice que los descolgaron de una canasta. Él sabía lo que era padecer. Pero dijo, ¿sabes qué? Estoy a punto de terminar mi vida. Pero no importa, toda valió por Cristo. ¿Sabes? Estaba diciendo el apóstol Pablo, estoy padeciendo por Cristo, soy feliz. ¿Tú recuerdas aquella palabra que Pablo decía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, decía el apóstol Pablo. Sé vivir en escasez. Sé estar saciado y sé tener hambre, sé padecer. Y luego dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el mensaje. Tal vez tú vas a padecer por Cristo. Pero querido hermano, el padecimiento es mínimo. No te va a costar más que empezar a cerrar un poco las redes sociales y buscar a Cristo. No te va a costar más que voltear a ver a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, de verdad. Y que voltees a verlos y que veas en qué te has equivocado y que veas cómo Cristo puede solucionar tu problema. No te va a costar más que tengas que ver tu vida, cómo está, y ver si te estás metiendo cosas que no, y ver cómo estás haciendo con los demás. ¿Te va a costar? Eso es padecer. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué más dice? He guardado la fe. Termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, y quiero que subrayes esto, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice. Pablo estaba hablando, bueno, he batallado, he luchado, me ha costado, he padecido, sí. Pero mi recompensa es grande, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este caso, tú y yo. Es necesario, hermanos, padecer. Es difícil padecer. Te va a ser difícil. Vas a padecer en que dejes de groserías. Vas a padecer. Es difícil, de verdad, padecer, ir a pedir perdón, hermano. ¿De verdad que es difícil? ¿Vas a padecer? No, hermano. Pelea la buena batalla. ¿Es difícil, hermano? ¿Es difícil que tú agarres y tengas que dejar aquello? ¿Eso es padecimiento, hermano? Por un trabajo lo hicimos, por una escuela lo hicimos, hasta por una persona lo hicimos. Cuando andaba uno de novio, hermano, no importaba si la novia vivía
2, 3, 4, 5 kilómetros. Y no importaba si llovía, no importaba si hacía frío, tú padecías por ir a verla. A ti no te importaba. Y si el papá no te dejaba, tú padecías, te escapabas. Pero por causa de Cristo, hermano, podremos hacerlo. Podrás cargar, dice el Señor Jesús dijo, el que esté en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate, hermano. Negarse es decir, esta carne le gusta, empiézalo a dejar. ¿Vas a padecer? Sí, pues estamos acostumbrados a que la carne se sacie. Jesús dijo, el que esté en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir en hacer? Pablo le escribió a los filipenses en el texto que utilizamos como base, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, por Cristo, no solo que creáis en Él, sí, sé que Cristo es poderoso, sé que Cristo puede hacer milagros, sé que Cristo, pero tienes que esforzarte y padecer. ¿Te cuesta venir al culto? ¿Es difícil asistir? ¿Es difícil si nos dijeran, oye, nos van a dar una ayuda gubernamental, pero tienes que estar a las 5 de la mañana, estabas a las 4 seguro, haciendo fila porque no sé que nos ganen o que otro llegue antes? Eso es padecer, hermano. Es una vez a la semana y no buscamos, hermano, ningún beneficio, de verdad. ¿Sabes lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas? Las ha cambiado y queremos que cambie la tuya. Eso es lo que buscamos, hermano. No buscamos ni siquiera saquearte, hermano. No buscamos beneficios. Buscamos que tú tengas una vida como Cristo nos las ha dado a nosotros. Una vida llena, una vida de paz. ¿Por qué sufrir, hermano? ¿Por qué quieres seguir sufriendo? Cierra los ojos y terminamos, hermano. Porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Oh, sí, Dios es bueno, Dios es poderoso, sí, sino que padezcáis por Él. Y de verdad que el padecimiento, hermanos, es poco, hermanos. El que te abstengas, el que tu carne le digas que no, es poco. Jesús dijo, el que esté en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Toma la cruz de Cristo, búscale. Querido hermano, 38 años llevé una vida sin Cristo, destruyendo a mi familia, hasta que llegó Cristo y la construyó otra vez. 38 años, hermano. ¿Para qué? Imagina si hubiese conocido el Evangelio un año antes, 10 años antes, ¿cuánto dolor me hubiera ahorrado? Toma la cruz, toma decisiones. ¿Vas a padecer? Tal vez sí. ¿Vas a llevar tal vez alguna afrenta? Tal vez. ¿Te van a rechazar tus amigos? Hermano, es mejor que te rechacen tus amigos, pero que te acepte Cristo. Pero una cosa es segura. Pablo dijo que debemos de creer en Él, pero posiblemente padezcamos o tengamos que padecer. Y el padecimiento es mínimo. Llevar la cruz de Cristo es negarse a sí mismos, negar los deseos que tenemos, a los deseos carnales, negar a la influencia de este mundo, es hacer afrenta al enemigo a través de Cristo.
te quiere destruir. Si volteas a ver tu vida, seguramente la ha destruido. Si volteas a ver vidas, familias, las ha destruido. Por eso lloramos a Dios. Y mientras escuchamos el canto, es un canto que nos va a llevar a reflexionar, a negarnos. Tal vez sea padecer para algunos. ¿Sabes cuánto me ahorré el dejar de beber? Negarse a sí mismo. ¿Sabes cuánto me he ahorrado? ¿Cuánto dolor me he ahorrado en amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? Eso lo ha hecho Cristo. Lo quiere hacer contigo. Lo hizo conmigo, el más difícil, hermanos. Lo he hecho con varios. Lo va a hacer contigo. Estoy seguro. Solamente niégate a ti mismo. Tal vez tengas que padecer un poco. Lo sé, pero Cristo va a estar ahí. Mientras escuchamos el canto, hermanos, medita. ¿Qué tanto te has esforzado? ¿Cuánto has padecido? Medita cuánto has padecido por Cristo. Padeciste ya por muchas cosas, mucha tristeza, mucho dolor. Ahora por Cristo, hermano. Si padeciste por hacer lo malo, ¿por qué no padecer por Cristo? Si padeciste cuando éramos impíos, cuando sentías que el hígado se salía, ¿por qué no padecer hoy por Cristo, hermano? Si padeciste cuando todos te rechazaron, cuando todos se burlaban de ti, cuando te menospreciaron, ¿por qué no padecer por Cristo hoy? Toma la cruz, síguelo. Te invitamos a que escuches el canto y de verdad que tomes decisiones. Que hoy tomes una decisión correcta. Te es difícil venir una sola vez, niégate a ti mismo. Te es difícil llegar temprano, niégate a ti mismo. Te es difícil perdonar, niégate a ti mismo. Escucha el canto. Cristo dijo, consumado es. Sabes, Él se negó a sí mismo. Él recibió todas las ofensas, todos los castigos. Él padeció. Trasquilado, dice. Le arrancaron los vellos, le golpearon, le taparon la cara con una toalla, le pegaron a puño cerrado, le dijeron, profetiza quién te pegó. Le pusieron una corona, cargó la cruz, fue abofeteado, desnudo, exhibido en la cruz. ¿Y sabes qué? Por ti y por mí padeció. Es difícil que tú y yo padezcamos. Cierra los ojos y oramos. Mientras escuchas el canto, hermano, toma decisiones. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor
decir adiós, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando ahí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Piensa en una vida pobre que llevas. Si vas a padecer para tener una vida rica en Cristo, sería conveniente que medites, hermano. Tal vez llevas una vida, y no digo económica, material, una vida pobre espiritual, una vida pobre por tristezas, por dolor. Si estás llevando una vida así y vas a padecer un poco por tener una vida rica en Cristo, es necesario padecer por Él. Si llevas una vida que tal vez estés dolido, estés lastimado, pobre, pero por Cristo vas a padecer un poco y vas a tener una vida rica, es necesario padecer por Cristo, hermano. Necesario padecer. Cristo te quiere dar una vida y una vida en abundancia. ¿Por qué vivir una vida pobre? Si es necesario padecer, padece a causa de Cristo, porque Él quiere darte una vida rica en el Señor. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, nadie más sino nuestro Espíritu Santo que nos habla, Señor. Nadie más, Señor, sino el que nos guía. Ahora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira, tal vez haya personas aquí, Señor. Personas que han vivido, tienen una vida vacía, Señor. Solo tú la puedes llenar, Señor. Si es necesario padecer por Cristo, bienaventurado, Señor.
Si es necesario pararse por Cristo, Señor, ayúdale, Señor. Fortalécele, Señor. Si es necesario para salir de esa vida pobre, de esa vida de miseria, de esa vida paupérrima, Señor. Queremos una vida en Cristo llena de gozo. Ya no más tristeza y dolor, Señor. Ya no más angustia, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda a las personas que has traído, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayuda, Señor, a que grabes este mensaje. Padre, si es padecer, de verdad es un gozo padecer por ti, Señor. Negarse a sí mismo. Damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Padre, ahora queremos pedir, Señor, que este mensaje, Señor, no se nos olvide, Señor. Que tú lo selles y tú lo grabes ahí, Señor. Padre, como con cincel y martillo en el corazón, Señor. Y que ayudes a cada uno de los presentes, Señor. Que nos guíes, que nos sigas guardando, Señor. Aún si haya que padecer, Señor, de verdad, por ti, Señor. Tú serás glorificado, dice tu palabra, Señor. Ayuda a las personas que están aquí. Ayuda a padres, madres, hijos, hijas, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por la dirección de tu Espíritu. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.